ustedes. Semana a semana nos juntamos por Zoom en su casa, en esta cita regional. Estamos de nuevo tratando de hacer una nueva normalidad, una manera de hacer televisión distinta que nos permite estar con los participantes de una conversación, pero por vía Zoom. Hoy día para mí es un gusto presentar a cada uno de los participantes. En primer lugar a la diputada Camila Flores. Diputada, gusto de tenerla nuevamente. ¿Cómo está? No, el gusto es mío. El gusto es todo mío, Rodrigo. Te echábamos de menos. Siempre te mandábamos saludos, por supuesto, con quien te estuvo reemplazando, que es Carlos Jara. Así que no, felices de tenerte acá nuevamente. Echábamos mucho de menos a Rodrigo Oliver. Así que un abrazo grande para ti, los televidentes y los contertulios que nos acompañan este día. Gracias, diputado. Saludamos al abogado Matías Mundaca. No se mueva, Matías Mundaca. ¿Cómo está? Muy bien, pues, querido amigo, gusto saludarlo. Lo veo muy contento, muy rozagante, muy saludable. Espero que se mantenga esto durante toda la pandemia y todos libremos sin ningún problema. Inshallah, como dirían los otros. Salam aleikum, como dirían los otros. Saludamos al senador Kenneth Piu. ¿Cómo le va, senador? Salam Habibi, te veo ahí muy bien, Rodrigo, con tu pañoleta. Y muy contento de que puedas participar de estas actividades. La tecnología hoy lo permite mantener el confinamiento, quedarnos en casa, pero mantenernos conectados. Así que feliz de poder estar contigo virtualmente. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Y saludamos al doctor Luis Basáez. Doctor, ¿cómo está usted? Aquí estamos muy bien, Rodrigo. Ya nos habíamos visto la semana pasada. Saludar a Camila, Matías, Kenneth y a todos los televidentes de Cita Regional. Saludos y que sea una muy grata conversación. Muchas gracias. Yo quiero partir entonces que entremos en materia por un asunto de que a mí me parece de resonancia pública, pero que lamentablemente, como algunos dicen, a veces la democracia, escuchar a la gente, no sé si estará tan claro, porque se transforma, dicen algunos, en temas populistas, otros dicen de que las cosas tienen que hacerse así. Me refiero a esta acusación constitucional que va de moros a cristianos, firmado por un grupo de parlamentarios contra la ministra Silvana Donoso. Acusación que fue presentada y que, según la misma Corte Suprema, a través de su vocera, la ministra actuó dentro de su facultad y las facultades están en las leyes y las leyes lo hacen las parlamentarias. Ergo, ¿cómo se entiende esto? Pero la gente dice, este tema hay que sacarla, ella es la responsable, etc. Quiero partir por usted, Camila Flores. Partamos con usted. Bueno, Rodrigo, evidentemente ojalá nunca se tuviese que llegar a este tipo de situaciones donde finalmente se haga un juicio político, porque es eso finalmente la acusación constitucional contra la ministra, en este caso Silvana Donoso o cualquier otro ministro. Nosotros tenemos la facultad constitucional de poder acusar constitucionalmente a los ministros de los tribunales superiores de justicia. Yo quiero recordar, Rodrigo, tú seguramente lo recuerdas bien, cuando hace un tiempo atrás la oposición acusó a todos los ministros de la Corte Suprema en una situación bastante inédita, que la verdad es que a mí no me había tocado ver, a lo menos lo que tengo memoria, ¿cierto? Y lo acusaron a todo, al pleno de la Corte Suprema. Y ahora, claro, efectivamente se impulsa esta acusación constitucional porque desde el punto de vista jurídico, más allá de que podamos entrar en el debate si es que es cuestión o no, porque ustedes, bueno, bien saben, donde hay dos abogados hay tres opiniones, entonces es muy difícil poder llegar a un consenso y opiniones comunes sobre el tema porque siempre es debatible. Pero acá hay hechos concretos. La jueza Silvana Donoso, quien además es la presidenta de la Comisión de Libertades Condicionales de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, dejó en libertad, digamos, con su visión, pero no solamente ella, sino que también los otros ministros de la Corte de Apelaciones, a Hugo Bustamante, el año 2016, con una determinada legislación
constitución que estaba en la época. Luego, nuevamente, este año, Silvana Donoso deja y da su voto favorable para dejar en libertad a otro criminales que cometen crímenes deleznables, Rodrigo, personas con rasgos psicopáticos. O sea, yo creo que en eso no hay discusión. Y lo hace nuevamente, se acordarán ustedes, con este criminal que asesinó de más de 70 puñaladas a una mujer en Rodelillo. Entonces, con otra normativa, precisamente. Entonces, lo que pasa acá, Rodrigo, es que finalmente para la jueza la libertad condicional es un derecho y no es un beneficio. No es un beneficio el que tiene que cumplir determinados requisitos para poder obtenerlo. Ella tiene el convencimiento de que es un derecho que se tiene que otorgar. Aun cuando en ambos casos, el año 2016 con Hugo Bustamante y ahora el 2020, en el mes de marzo, Gendarmería, que es el organismo técnico que hace un gran trabajo, recomendó no otorgar la libertad condicional. En los dos casos entrega un informe negativo, desfavorable, y en el caso particular de Hugo Bustamante, Rodrigo, Gendarmería hace un informe bastante detallado de por qué es inconveniente otorgárselo. Porque finalmente estas son personas que, te insisto, desde mi perspectiva son psicópatas, que reconocen que han cometido un ilícito, un hecho terrible, pero que no pueden controlar sus impulsos para negarse a cometerlo nuevamente. Entonces, finalmente, acá es un peligro tremendo tener a estas personas en las calles de nuestro país, y desgraciadamente también es un peligro tener a jueces que otorguen este tipo de beneficios con los argumentos señalados anteriormente. Ok, gracias. No puedo compartir bajo ningún punto de vista su parte Lo final. sé, me imagino. Hay que ser equilibrado. Yo creo que hay una funa contra esta ministra claro, pero que no corresponde a una democracia. Creo que es una cuestión muy complicada. Abogado Mundaca. Bueno, a mí no se me ha asignado defensor de nadie, pero voy a tener que asumir la defensa de la ministra. Entre otras cosas porque la conozco, sé de su preparación intelectual, que no ha estado en duda. de su prudencia y efectivamente su compromiso con los derechos humanos. Esta ministra, a quien la Camila acusa constitucionalmente, ha sido la pionera en aplicar en esta región normas internacionales que favorecen a las mujeres. Muy breve, yo no firmé la petición, pero voy a votar a favor, pero no la firmé, es una pequeña aclaración. Espero que se arrepienten el tiempo que va desde ahora hasta que venga y vote. Esta ministra ha sido una de las pioneras en aplicar legislación internacional directamente a casos de mujeres que estaban condenadas a penas de cárcel, y las ha escarcelado solamente por la aplicación de los tratados internacionales, específicamente la Convención de Belén do Pará, para prevenir toda forma de violencia de las mujeres. Ha hecho un gran trabajo, han aplicado este tipo le han cambiado la condena efectiva a estas mujeres, cambiándosela por arresto domiciliario, específicamente mujeres con enfermedades graves, con enfermedades preexistentes, y además gente que estaba embarazada, mujeres que estaban embarazadas. Y eso lo hizo aplicando directamente a la ley y los tratados internacionales. De modo que no hay ninguna duda que ella tiene claro cuáles son los derechos de las personas y todo lo demás. Pero yendo al tema que ha provocado la acusación, es el tema, ¿no es verdad?, de esta Comisión de Libertad Condicional del año 2016, donde efectivamente se concedió la libertad a varias personas. Esta comisión funcionó de manera muy particular. Ocurrieron cosas muy complejas. De partida, efectivamente fueron 788 los que obtuvieron esta libertad, pero los criterios que usó esta comisión fueron dos: la buena conducta y el tiempo mínimo pedido. Y dentro de las solicitudes, digamos, que venían desde Gendarmería, venían alrededor de 800 y tantos reos. Hay gente que venía con el tiempo mínimo que no lo cumplía y la comisión los rechazó. Segundo, los informes que traían Gendarmería eran de tal mala calidad que la propia comisión señaló que no se podían evaluar objetivamente porque eran copy-pega. La gran mayoría de los informes eran informes con alto grado de incerteza. Tercero, todos los propuestos por Gendarmería en esa ocasión venían en lista 1, incluyendo el señor Bustamante. De manera que había poco que hacer respecto de resolver este tema de una manera objetiva. Los únicos criterios objetivos eran el tiempo
y efectivamente la conducta. Y por lo tanto, muchas gracias. De esa manera, yo creo que no tiene ningún sentido esta acusación y yo creo que no va a pasar la cuestión previa. Muchas gracias. Senador Piu. Bueno, muchas gracias por poder tocar este tema, pero primero expresar mi solidaridad con la familia de Ámbar Cornejo, su padre. Lo que le pasó es terrible y por eso tenemos que entender la naturaleza de lo que pasa y también hacer un análisis profundo de nuestro sistema de procesamiento penal, de cómo las personas se pueden reinsertar, porque una condena es para cumplirla y poder reinsertarse. Yo creo que ese debe ser el centro de la discusión. Y me permito decir entonces que lo que buscamos son jueces imparciales, jueces que tengan la capacidad de darnos justicia a cada uno. Justicia es lo que uno merece, no es lo que Twitter quiera. Y eso es lo que un juez tiene que hacer. Y ahí yo quiero destacar que tuvimos la oportunidad de tener un juez extraordinario, Raúl Mera, a la Corte Suprema, y también producto de una visión política sesgada, una persona con una carrera y una trayectoria increíble, no pudo llegar a la Corte Suprema. Necesitamos jueces entonces que tengan esa capacidad, esa independencia, esa autonomía, y no podemos criticarlos públicamente en sus sanciones. Lo que sí podemos hacer es mejorar nuestro Estado de Derecho, fortalecerlo. Por eso yo quiero invitar a la Cámara de Diputados que ojalá este proceso sirva para verificar todas aquellas aristas que tiene nuestra reforma procesal penal, que tenemos que recordar tiene apenas 11 años, se copió un modelo alemán, y la verdad es que nos hemos dado cuenta que los chilenos somos chilenos, no somos alemanes. Entonces, tenemos que revisar profundamente esto, entender qué es lo que nos está pasando y cambiar esas cosas. Tenemos que tener buenos jueces que sean capaces de darnos a todos justicia. Y también, una vez que tenemos eso establecido, tenemos que respetar el sistema. No podemos saltarlo. Hoy lo que estamos viendo entonces es que los delitos graves con muerte están aumentando. Y aquí yo llamo al Ministerio Público también a hacerse cargo. En pandemia esto está aumentando. Lo segundo, tenemos que producir condenas efectivas y también revisar muy bien los sistemas de reinserción, cómo ellos están. ¿Qué ocurre? Y solo de fondo, todavía hay mucho papel, mucho Excel y no tenemos confianza digital. Tenemos que pasar entonces a sistemas que sean más rigurosos e instalar, va a parecer un poco técnico, una plataforma de interoperabilidad que dé certeza jurídica a los actos digitales del Estado y de las personas naturales y jurídicas para relacionarse. Y así confiar en un sistema para que no pase lo que decía Matías, que están todos en lista 1, todos llegan, no se revisa. Si una persona no tiene capacidad para poder analizar todo eso, tenemos que darle más apoyo. El Estado entonces se tiene que fortalecer. ¿Y cómo? Hacia una república digital. Por la razón o la fuerza de los datos. Y confiar en nuestro sistema. Estado de Derecho, con poderes independientes, eligiendo a las mejores personas que tienen que estar adentro y que nos demuestren en base a la forma en que ellas actúan qué es lo que nosotros tenemos. Hoy vemos un vacío y lo vemos con desesperanza porque se siente que hay una puerta giratoria que está permitiendo que la gente siga actuando. Eso sería... Ok, senador, gracias. Al fin, fíjese cuando lo escucho, si tuviéramos una república digital, como dice usted, no tendríamos este problema que tenemos con la próxima elección del plebiscito, la próxima elección con esta pandemia. Pero no lo tenemos, y ese es uno de los temas complicados. Doctor Basáez. ¿Cómo están? Mira, he escuchado muchas opiniones respecto al tema de Ámbar específicamente, a favor, en contra, en todas las aristas que ustedes han conversado. La ciudadanía lo que está esperando son acciones concretas, porque Ámbar no es la primera persona que fallece producto de la situación que estamos viviendo. Y por lo tanto la gente quiere acciones, no quiere más discursos, más palabras. Yo quiero partir diciendo, en el caso de un médico puede operar 1000 pacientes y si en el 1000 uno se equivoca, lo llevan a juicio. Y eso es lo que tiene que hacerse. Entonces, aquí lo que hay que buscar, no sé si será acusación constitucional, comisión investigadora, pero ¿por qué no investigar el proceso administrativo? Aquí no se está hablando respecto de una sentencia en un caso judicial, se está hablando de un sistema de la libertad condicional, ¿cierto? Que es un acto administrativo. Entonces, tenemos que tener la posibilidad de también juzgar a los jueces, porque los jueces no son dioses, y también se equivocan, son seres humanos, y tiene que haber alguien que los examine su conducta.
Y por otro lado, decir que claramente aquí hay que modificar las normas que hoy día establecen o la libertad condicional o el proceso penal, y finalmente decir que uno tiene que llegar a la convicción, más allá de lo que digan los psiquiatras, porque la verdad que me importa un pelo lo que digan los psiquiatras, una persona, un psicópata, un pedófilo, tiene que estar permanentemente en la cárcel, porque su salida significa o puede significar, como en el caso de Ámbar, el fallecimiento de una persona. Y eso no lo podemos permitir. Un psicópata o un pedófilo... Perdón, doctor. Dígame. Doctor, pero el problema es que es el Parlamento el que dicta las leyes. Y las leyes actuales, yo estoy preguntando el caso específicamente cómo los parlamentarios hoy día hacen uso de su facultad y están llevando a la ministra a una acusación en que, si usted mira las redes sociales, la están surdizando, la jueza zurda, etcétera, que le muestran una foto de ella en una manifestación de los no sé si es fototurcado o no, salen en Facebook, en Twitter, en fin, una serie de cosas. Yo le quiero preguntar, ¿usted qué piensa como del punto de vista político? Usted probablemente a lo mejor tiene ganas de ser alcalde, usted es un hombre, ¿qué opina usted sobre esto? ¿Está de acuerdo con la acusación? Bueno, mire, usted cuando es parlamentario, cuando es alcalde, ¿cuál es su misión? Defender a la ciudadanía y tomar todas las medidas necesarias. Aquí no es un tema de derecha o de izquierda, es un tema de concepto personal. Si yo voy a defender a las personas y quiero que las personas puedan circular libremente por las calles, lo que tengo que hacer es meter a todos los delincuentes a la cárcel. Eso es lo que tengo que hacer. Si me permite, Rodrigo, solo complementar diciendo que, dado que esta es una acusación constitucional y podría llegar al Senado, yo tengo que actuar después como juez. Por eso yo no me pronuncio respecto a la jueza en persona, porque eso tengo que hacerlo en sala. Solamente he dado el contexto de aquellas cosas que creo que son importantes aprender como lección, y yo creo que efectivamente el revisar nuestro sistema de procesamiento penal completo, con todo lo que eso conlleva, es una experiencia que sí tenemos que abordarla ahora. Gracias. Diputada Flores, mucha gente de su sector, a propósito de las manifestaciones de octubre, etcétera, decían que nuestra democracia se había transformado en una oclocracia, el gobierno de la muchedumbre, que se hace caso a la muchedumbre, no verdaderamente al sentido. ¿No cree que eso es lo que significa en el fondo populistamente lo que se está haciendo hoy día por los parlamentarios? No, yo no estoy de acuerdo con ese concepto, Rodrigo, porque de verdad acá el daño que se genera es tremendo. Y es un daño que se genera tremendo porque finalmente, mira, y esto como lo decía el doctor Basáez, no tiene que ver con las derechas, con la izquierda, no tiene que ver finalmente con una ideología política, sino que con el peligro que concita finalmente tener jueces que son tan garantistas que finalmente terminan liberando criminales como estos. Yo estoy de acuerdo también con el doctor respecto a que estas personas se tienen que sentar en la cárcel. Estamos hablando quizás de un porcentaje reducido de criminales, pero que son tremendamente peligrosos para la sociedad. No pueden salir, tienen que quedarse de manera perpetua dentro de las cárceles, porque si salen van a volver a cometer este tipo de aberraciones, de violaciones, de crímenes, ¿cierto? Asesinatos, porque son personas que no tienen ningún aprecio por la vida, y mucho menos van a tener algún aprecio por una mujer. Entonces acá el tema es ese, finalmente, de cómo tú abordas el sistema respecto de estas personas, ¿cierto? De que van a ser siempre un peligro para la sociedad. Pero ¿cómo la aborda usted parlamentaria? A eso voy, pero me interrumpe, no me dejas terminar. Sí, Rodrigo, mira, y yo te quiero contestar inmediatamente eso, pero no me alcanzaste a dejar el punto. Nosotros presentamos en el mes de julio del año 2019 con otras colegas, principalmente mujeres, un proyecto de ley que eliminaba la posibilidad de que los homicidas, femicidas, parricidas y violadores pudiesen solicitar el beneficio de la libertad condicional. Nosotros lo presentamos en el mes de julio del año 2019 a propósito, ¿cierto?, de este crimen tan terrible que fue de Catalina, en la ciudad de Copiapó, al norte, ¿cierto?, de nuestro país, a esta chica que le pasó algo muy similar a lo de Ámbar, pero acá es mucho más terrible porque hasta el día de hoy no encuentran el cuerpo de Catalina.
una situación realmente muy dramática para su familia. Nosotros hemos tomado contacto con la familia que está realmente desesperada. Y hasta la fecha, por lo tanto, no hay ninguna consecuencia, no hay nadie en la cárcel producto de este crimen de Catalina. Y nosotros presentamos este proyecto para, insisto, eliminar del catálogo de los posibles solicitantes de la libertad condicional a los homicidas, violadores, parricidas, femicidas, en fin. Porque creemos finalmente que estos crímenes son tan terribles que no pueden acceder a la libertad condicional, porque finalmente cuando estas personas acceden, nosotros no tenemos en nuestro sistema, en nuestro ordenamiento jurídico, un juez de cumplimiento de condena. Nosotros no tenemos a alguien que le haga seguimiento finalmente a si se está respetando o no el beneficio y la libertad condicional, hasta cuando sabemos que se quebrantó porque se cometió otro delito, porque se cometió otro crimen así de terrible. Pero nosotros, a diferencia de otros países, no tenemos ese sistema y por lo tanto tenemos que avanzar hacia ese sistema y ojalá se apruebe también el proyecto que nosotras presentamos hace más de un año atrás, Rodrigo, para que esta gente quede fuera siquiera de la posibilidad de pedir la libertad condicional. Gracias, diputada. Pero está claro, qué bueno que presentamos un proyecto. Ojalá que el proyecto prospere. Hay tantas cosas presentadas en la Cámara que no prosperan y otras que aparecen y prosperan rápidamente. Pero ahora quiero preguntarle a usted, abogado Mundaca, el problema es que, por ejemplo, si bien es cierto, se otorga la libertad condicional, se otorga a una persona que es un reo rematado la posibilidad de salir a la sociedad, en otros países más avanzados que nosotros, hay un oficial de cumplimiento que está permanentemente encima y el tipo tiene que ir semanalmente a su oficina o comunicarse. Aquí en Chile eso no es capaz porque no tenemos las normas, ¿o no? Exacto. Claro, falta un juez de ejecución, faltan funcionarios, los delegados de Gendarmería tampoco son muchos. Cuesta mucho, digamos, que se fiscalicen efectivamente el cumplimiento de las penas ejecutivas aún. Y eso es por la carencia de recursos, porque este país lo único que hace es gastar dinero en comprar más patrullas para los carabineros y más, digamos, vehículos policiales, en fin, alarma y todo lo demás, pero no tiene asumido que va a haber gente que va a ser condenada después de ser apresada por la policía y que en algún momento de esa condena va a tener derecho a una pena, digamos, a cumplir el resto de la condena en libertad, de acuerdo con la condena, porque claramente tenemos que tener claro que el sistema penal no está hecho para tener a toda la gente presa durante todo el tiempo de su vida. En algún momento tienen que reinsertarse socialmente, porque el daño social no se repara metiendo a una persona presa, sino que rehabilitándola para que el hueco que dejó, ¿no es verdad?, en la sociedad vuelva a ser asumido por él con una persona reinsertada. Y este no es un problema de la ministra Donoso. Recién Camila acaba de relatar el hecho de Copiapó. En Copiapó hay un tipo que mató a 3 personas, todavía no encuentran a la tercera, y también, gracias a la ley que existía en este instante, ¿no es verdad?, obtuvo su libertad condicional. Entonces, pongámonos serios. Aquí lo que hay que hacer es que modificar la ley. Se modificó la ley de la libertad condicional a propósito de los reos de Punta Peuco. Y se subieron... De San Miguel, Matías, de San Miguel. Se subieron las exigencias a los 2/3. Pero ¿me van a creer que todavía el homicidio pide solamente la mitad de la condena? El homicidio simple todavía pide la mitad de la condena. O sea, si volviéramos a tener un caso como este psicópata, digamos, supuestamente psicópata, nadie lo ha declarado así. Hubo un informe, ¿no es cierto?, durante el tiempo de investigación que declaró que era psicópata, pero en realidad Gendarmería nunca hizo un informe psiquiátrico del sujeto. De manera que lo que ocurre aquí, en concreto, es que fallamos todos. De alguna manera se falla el sistema completo. La ley, los legisladores, ahora esta modificación que hicieron, Camila, tú la tuviste que probar, ¿no es verdad? Ahí se mantuvo el homicidio con una exigencia, un homicidio simple que parte de 10 años y un día a 15 años, ¿no es verdad? Se mantuvo con la exigencia de cumplir la mitad de la condena. Entonces, ¿por qué cuando se enfrentan realmente estas modificaciones en el Parlamento no se legisla bien? ¿Por qué el homicidio simple, sigue siendo una pena en la que se puede solicitar un beneficio de libertad condicional con la mitad del tiempo cumplido? Muchas gracias, abogado Mundaca. Senador Piu. Bueno, mira, a ver, vamos al fondo del problema que tenemos que resolver. Tenemos que garantizarle a las personas vivir en paz y para eso tenemos que reformar muchas de las institucionalidades que tenemos ahora. La institucionalidad no está dando el ancho, eso es básicamente, la gente lo ve
Y esto es la base de la pirámide de Maslow, la escala de las satisfacciones. Para llegar a ser feliz, si no tenemos seguridad, no confiamos unos con otros, no voy a querer salir, no voy a poder actuar, no voy a poder hacer nada. Y están ocurriendo cosas terribles. Recordemos el asesinato del empresario Correa por un sicario, o sea, cosas que no veíamos. Y por lo tanto, tenemos que fortalecer el trabajo primero del Ministerio Público. Tenemos que tener muy buenas investigaciones y generar una suerte de coordinación de trabajo policial, primero prevenir. Pero una vez que se logran condenas, se tiene que iniciar los procesos de rehabilitación. No se puede pretender que todo el mundo se vaya a la cárcel de por siempre y no salgan nunca. Pero tienen que tener normas muy claras quiénes pueden acceder a beneficios. Yo quiero recordar que en Chile hay gente que tiene más de 90 años y que no los dejan salir porque son un peligro para la población. O sea, tenemos problemas serios también de lo que entendemos como aspectos humanitarios de las personas que están en las cárceles. Pero no me voy a ir con eso para no perdernos y vámonos a lo que está ocurriendo. Hay demasiada gente en las cárceles en estos momentos. Tenemos que ver por qué y tenemos que ver quiénes sí se pueden rehabilitar. Entonces el esfuerzo de rehabilitación es parte de la solución del problema de seguridad pública. ¿Y por qué no pensar entonces en poder poner dentro de un mismo esquema, en una reforma, que es una de las propuestas que tenemos, a un ministerio que se separe? El interior, que se dedique a lo político, porque vienen gobiernos regionales que van a tener signos distintos y vamos a tener una carga política grande, con un ministerio encargado de la seguridad pública. Curiosamente, así lo dice la Constitución. Habla de un ministerio encargado de la seguridad pública. Ni siquiera hay que cambiar la Constitución. Yo también estoy por el rechazo, usemos la Constitución y mejorémosla. Pero, ¿dónde va el problema de fondo? Si este sistema no funciona bien, nos va a seguir pasando esto, nos van a seguir ocurriendo estas situaciones desagradables. Tenemos que... Muchas gracias. Muchas gracias. No. Doctor Basáez, cuando uno va desde el punto de vista de usted es un hombre que está en la salud pública y está en la cosa política, cuando uno diga, por ejemplo, los fenómenos, desde el fenómeno mediático del hijo de animadora de televisión y de un abogado prestigioso que termina en una cosa, pero que sale a la luz porque son hijos de quien es. Pero esto pasa todos los días sin estigmatizar en lugares de las comunas de todo Chile. La violencia intrafamiliar que existe hoy día y además la violencia que hay en gente que tiene enfermedades mentales que son enormes y que el Estado no se hace cargo. Doctor Basáez. Bueno, como ya lo hemos sostenido, tenemos un problema sistémico en la sociedad chilena. Y como decía Matías, aquí si uno mira sistémicamente el problema, hay una responsabilidad de todos, de alguna manera, en cómo hemos elaborado la sociedad que hoy día estamos viviendo. Y los problemas sistémicos en un país que no es rico como el nuestro, uno tiene que entrar a priorizar. Entonces, yo los escucho y los entiendo desde el punto de vista del concepto, pero muchas veces alejado de la realidad que tenemos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que en Chile hay muchas personas buenas y que son muy vulnerables, y es donde el Estado debiera ponerle acento, y no poner acento en estos temas y gastar recursos del Estado por el tema de rehabilitación y esto. Mire, Gendarmería tiene un solo psiquiatra, por eso es que no habían informes psiquiátricos. No tenemos suficientes cárceles. El programa de rehabilitación, ya lo vimos, no funciona. Entonces, aquí hay que tocar todo el sistema. Y cuando yo digo que hay que actuar ahora, es porque otro elemento de la sociedad nuestra es que ocurre un problema, todos nos ponemos a hablar, pasa un tiempo, nos olvidamos del problema y seguimos con otra necesidad. Hoy la necesidad es proteger a las niñas, niños y a toda la ciudadanía en general. Y por eso este tema de Ámbar Cornejo tiene que ser el símbolo de cómo las autoridades comienzan a trabajar definitivamente el problema que nos afecta y mejora la seguridad de los chilenos. Y eso es lo que tenemos que hacer, mirar sistémicamente la solución de los problemas. Nosotros en salud hablamos de los determinantes de salud. Nosotros no podemos mirar a un enfermo solamente por los síntomas, tenemos que mirarlo como es el entorno. Porque si yo en mi tratamiento le digo a una persona que coma carne todos los días y no tiene pega, entonces estoy mal. Tengo que mirar siempre sistémicamente al ser humano.
Muchas gracias, doctor Basáez, senador Cruz, diputada Flores, abogado Mundaca. La pausa es necesaria, tenemos que ir a una pausa. Estamos en Cita Regional, aquí en su canal 9 o canal 15 o canal 76. Usted está en Quinta Visión, ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de este Cita Regional. Hoy estamos con el doctor Luis Basáez, el senador Kenneth Pugh, la diputada Camila Flores y el abogado Matías Mundaca. Quiero que conversemos sobre el tema del COVID, porque aquí en esta región la gente está muy cansada, pero resulta de que la pasabilidad es muy baja, no hay signos que vaya a levantarse todavía. Esta semana que comienza desde la próxima, los niños en cuarentena van a poder salir un rato, los mayores de 14 pidiendo permiso solo, los otros con 3 veces a la semana, junto con los mayores de 75. Entonces, esta cosa que se estira y no se estira, pero resulta de que la detección no camina. Partamos con usted, diputada Flores. Ay, Rodrigo, yo creo que efectivamente la situación del COVID es sumamente preocupante. Al análisis que tú señalas, yo quisiera agregar también lo preocupante que es en aquellas comunas donde hemos pasado, ¿cierto?, al segundo paso, al paso de transición, y que es impresionante cómo han vuelto a aumentar la cantidad de contagios. Por ejemplo, es lo que ocurre en San Felipe. Y uno va a San Felipe y te encuentras en las calles con un sinnúmero de personas, de verdad es como que no hubiese pandemia, pero así en otras comunas también. No hable de San Felipe porque se puede asustar Matías Mundaca con lo que pasó con el alcalde, el tribunal electoral, mucho Ahí está suspendido. ¿Por qué no? Sí, no, pero bueno, esa es harina de otro costal. Yo me quiero referir al tema del COVID, y efectivamente, Rodrigo, es súper preocupante porque además uno se encuentra con muchas personas que tú le preguntas, oye, ¿y cómo te contagiaste? Y las personas no saben cómo se pueden haber contagiado, que se pudieron haber estado en contacto con alguien o tocaron algo que tenía COVID, en fin. Entonces, la verdad es que es súper preocupante cómo hemos tenido estos rebrotes en la región, que a mí me tiene sumamente preocupada. En otros lugares donde seguimos con cuarentena, como es Quillota, por ejemplo, Quillota, Calera, donde los números son sumamente altos, no hay caso que bajen, y donde nos encontramos además con personas que han sido detenidas hasta en 10 o 15 oportunidades. A lo menos yo te hablo de la zona interior de la región, que es lo que más tengo conocimiento, y siguen saliendo sí los permisos correspondientes o sacan permisos para hacer cosas que realmente no corresponden. Entonces también hay una irresponsabilidad muy importante de la gente, que como que aquí no ha pasado nada y volvimos a la total normalidad. Se pasa a un paso de transición y no es efectivo. Yo creo que lo más probable es que en algunas comunas como San Felipe, a lo mejor quizás va a haber que volver en algún minuto a la cuarentena total. Imagínate el retroceso que es eso. Y además el elemento que tú señalas de que no existe esta trazabilidad, que puede deberse a distintos motivos que probablemente el doctor los puede argumentar mejor que yo, pero en gran parte de los antecedentes es que muchas personas ni siquiera saben cómo se pueden haber contagiado, con qué persona pueden haber estado enferma o no. Gracias, diputada. Abogado Mundaca, en países de Europa en que empieza a subir y hay 2.000 o 3.000 casos de nuevo, dicen que es un rebrote, y aquí decimos que estamos en una seminormalidad con 2.000 promedio enfermos diarios y 50 a 100 muertos promedio diario. Nosotros estamos muy complicados en esto. Entonces, ¿cuál es la visión que tiene usted como abogado y como hombre que también tiene su año? Usted está ahí en el filo, acaba de cumplir 60. Oiga, usted ni siquiera recibí la botella de whisky que me merecía. No, es que esa hay que tomarla en conjunto, la tomaremos todos después cuando podamos juntarnos. Dele, abogado. Mira, Rodrigo, yo pienso que el principal problema de nuestro espiral de contagio, que bueno, llegó a un pic, empezó a bajar, pero se va a mantener, y yo creo que van a haber rebrotes, y yo creo que muchos de estos pasos van a tener que ser retrocedidos a la fase 1, porque va a haber que cuarentenar de nuevo. Yo recién salí ¿cómo se llama? Al supermercado,
y era espantosa las filas que habían en el mall, en el Almacenes París. Bueno, una cosa Entonces, impresionante. pare. Entonces, ¿cómo puede ser usted de los partidarios de que está ahí por el apruebo y porque esta elección se hace sí o sí en octubre? Porque vamos a aprobar en octubre, vamos a aprobar con cuántos van a votar. ¿Cómo es esta cuestión? Porque para que lo sepa la gente, hay que instruir a la gente de cómo funciona el COVID. El COVID no vuela como el sarampión, como un pájaro, vuela más o menos como una gallina, los aerosoles. ¿Eh? Los aerosoles son los que contaminan y quedan pendientes un tiempo, ¿no es cierto?, flotando en el aire. Entonces la gente evidentemente no se da cuenta si no mantiene la distancia social, si no usa mascarilla, se va a contagiar. Pero si mantiene la distancia social, usa mascarilla y se lava las manos, probablemente van a bajar los contagios. El problema es la falta de hábitos de la gente, ¿no es cierto?, porque no hemos sido educados suficientemente para saber lo que es la enfermedad. Lo interrumpo de nuevo, perdóneme, pero usted se le olvida que la gente común, no como usted, ya anda en movilización colectiva, anda en un colectivo que a lo mejor usa aire acondicionado, o en un buque, o a lo mejor, solamente en el aire acondicionado ahí queda metido, digamos, entonces, ¿cómo con esa forma vamos a mandar a la gente a votar, estar parado 4 horas en una cola? Bueno, mientras se mantenga la distancia social y se use mascarilla, uno puede rebajar mucho el porcentaje de contagio. Entonces, desde el punto de vista de la prevención del contagio, lo importante es cumplir las reglas básicas. Si usted se sube a un colectivo, ¿no es verdad?, súbase con mascarilla. Cuando se baje del colectivo, use el alcohol gel y lávese las manos. Y sigan las instrucciones que dice la autoridad de cómo manejar este tema, porque de otra manera tenemos que decirle a nuestros amigos que el COVID llegó para quedarse y vamos a tener que sobrevivir con él hasta que se encuentre una vacuna. Por lo tanto, no sacamos nada con, digamos, sorprendernos de que aumentan los contagios en la medida que se desconfina, porque esa es la forma de transmisión que tiene el bicho. Si el bicho no encuentra un tontón voluntario que se pone ahí para contagiarse, no vive, se muere. Entonces, el tema es que mientras se mantenga uno con la distancia, el bicho no encuentra el tontón para alojarse ahí. Muchas gracias. Esa es toda la respuesta. El senador Piu. Bueno, en la estrategia nacional habla de 3 cosas. Lo primero, el testing, testear, ser capaces de tener una capacidad en la región. Yo quiero felicitar a las universidades, que todo se ha puesto a la altura y han generado la capacidad de tener test de PCR. Lo segundo, el tracking, el seguimiento, el traqueo, que es esencial para poder hacerlo. Y el tercero, para resumirlo, te quedas en casa o te quedas en la residencia sanitaria, o sea, las 3T. Si no hacemos eso, esto se sigue propagando y mientras no tengamos vacuna, vamos a tener que convivir con esta realidad. Para hacer testeos tenemos que tener precisión. Tuvimos que votar una ley, en la cual yo me abstuve, de trazabilidad COVID. ¿Por qué? Porque la ley está mal hecha, la técnica legislativa no es adecuada, es entregar una base de datos completa a una APS para que los datos privados de personas con contagio, o sea, datos sensibles, estén disponibles para cualquiera. Nuevamente, plataforma de interoperabilidad digital que le permita a cualquiera, incluso a un funcionario de la policía o alguien de la Fuerza Armada, a por la necesidad verificar si una persona está o no en la condición, respetando toda la privacidad personal que eso conlleva. Eso no lo tenemos y no lo vamos a tener en esta pandemia, ya estamos muy atrasados. Pero si no creemos en los números, no podemos tomar decisiones. La estrategia paso a paso tiene exactamente eso. El desconfinamiento empieza a ocurrir porque se logran medir cosas, cuánta gente está en residencia, los que tienen que estar controlados, cuánto es el nivel de contagio que se está midiendo, y así avanzar o retroceder. Ya lo hemos visto en España, en Italia, están volviendo las olas, están volviendo muy fuertes. En la mañana hablaba con un científico sueco y me decía, bueno, hoy no puedo ir a Chile, él tiene los proyectos IoT, de lo que estamos hablando ahora, porque nadie quiere recibir a los suecos. O sea, hay países en donde esto ya se volvió a instalar. Y esto no es algo que los gobiernos quieran usar para impedir plebiscitos. Por favor, entendamos, estamos en una situación sanitaria compleja, está toda la humanidad igual, no hay ninguna forma de tener vacuna y por lo tanto hay que cuidarse. Tenemos que perfeccionar con lo que hay. Y yo llamo entonces a las personas a ser prudentes, a entender que uno, aunque no tenga síntomas, puede ser el portador de un virus que puede matar a un adulto mayor.
Muchas gracias. Si nadie quiere verlo, lo puede matar. Cuídense, quédense en casa tal como lo está haciendo usted, Rodrigo. Ok. Doctor Basáez, pero a propósito de lo que decía el senador, sucede que en los países más, digamos, con mayor cantidad de problemas desde el punto de vista político, social, entre comillas, faltando un par más, pero México, por ejemplo, y Argentina, acaban de decir que ellos van a tener la licencia para fabricar las vacunas. Es un tema sabroso. Continúe usted, doctor Basáez. Mira, voy a aclarar una cosa a los televidentes, porque yo en todos los programas he usado mascarilla, hoy no. Y lo que quiero decirles es que yo me hice un PCR, di positivo, estoy en cuarentena, aislado, y por esa razón no uso mascarilla. Segundo, transmitirle una experiencia personal. Yo, cuando me dieron la positividad, primero fui incrédulo y después me entró un miedo y una ansiedad, que incluso uno puede fabricarse síntomas. Y por lo tanto, esa sensación no me gustaría que nadie la sufriera, y por eso vamos a continuar esta batalla que hemos dado contra el coronavirus. Más allá de lo que uno pueda criticar o no la forma de la campaña, nosotros siempre sostuvimos que lo que había que hacer era testeo, trazabilidad y aislamiento de manera masiva. De lo contrario, no tienes un buen control de lo que ocurre en la ciudadanía y dejas lo que ocurra a la actitud que tome la población. Si yo además doy mensaje entendiendo que la situación está más o menos controlada, eso llama a la gente a saltarse las normas. Y un ejemplo es la apertura de los locales comerciales, por lo menos acá en la comuna de Quilpué, los grandes centros comerciales donde se aglomeró mucha gente, mostró en la primera semana de agosto un aumento de los casos cuando ya veníamos alrededor de 60 por 100.000 y hoy día estamos en los 100 por 100.000 habitantes. Entonces, claramente, la ciudadanía interpreta los mensajes que nosotros damos, por eso hay que ser muy responsables en lo que decimos y en las actitudes que tomamos. Hoy día, a 4 meses y medio de iniciada la pandemia, estamos recién estableciendo de manera masiva el testeo, la trazabilidad y el aislamiento. Y es lo que hay que hacer, y la atención primaria es la que está jugando ese rol. Lamentablemente hemos visto que se ha perdido, es decir, ha aumentado, mejor dicho, la movilidad de las personas que están en cuarentena. Hay ciudades como la provincia de la Marga Marga que está como el jamón del sándwich entre dos áreas que están confinadas, y recibimos muchas personas en nuestra ciudad que no son habituales y que generan una mayor aglomeración. No tenemos un control adecuado de las ferias, no tenemos un control adecuado del centro. Hay una serie de ideas que se han entregado pero que no se han tomado en cuenta, como por ejemplo salir a hacer trámites ya sea marcando con el número de carnet una vez o 2 veces a la semana. También hay poca fiscalización. Hay que ser claro, hay gente que saca un permiso para ir al supermercado, pero además va a la farmacia, a alguna tienda. Entonces, esta es una tarea que tenemos que cumplir entre todos. Las autoridades sanitarias tienen que decir cuáles son las normas que hay que seguir para controlar bien el virus y no infectarse. Y la ciudadanía tiene que actuar responsablemente. Ok, gracias, doctor. Gracias, doctor. Ahora, el problema, yo lo he tocado 3 veces, lo he dicho 3 veces, y ahora quiero que lo toquen ustedes. Avanza la realización del plebiscito. El Senado ofició al servicio electoral para los efectos de ciertas cosas fundamentales que dicen razón con la forma de realizar este plebiscito en 90, 100 días más. Entonces, toquemos este tema, diputada Flores. A ver, yo creo que es responsabilidad absoluta de tener un plebiscito que se desarrolle de la mejor manera posible, Rodrigo, con los mecanismos de seguridad sanitaria que sean necesarios, porque si se va a hacer una votación, un plebiscito de estas características, de la envergadura, de la importancia que tiene, me atrevería a decir, la elección más importante de las últimas décadas en nuestro país, tiene que ser un plebiscito participativo donde todos puedan participar para que tenga finalmente legitimidad. Si va a un número reducido de personas a votar,
no va a ser finalmente un proceso legítimo para lo que nosotros pretendemos, insisto, discutir hacia el futuro de Chile. Por lo tanto, nosotros, mira, en la Comisión de Constitución, Rodrigo, la semana pasada tuvimos al señor Santamaría, el presidente del CERVEL, donde nos expuso varias situaciones que están todavía en camino porque no se abarcaron, no se dispusieron en este acuerdo que se firmó el 15 de noviembre del año pasado. Los firmantes en este acuerdo, desgraciadamente, no previeron una serie de situaciones que son fundamentales y que ahora, por supuesto, hacen más compleja producto de la pandemia. Pero hay que buscar los mecanismos para que participen los adultos mayores, por ejemplo, en horarios especializados, en fin, o exclusivos. Hay que buscar los mecanismos que sean los más, digamos, razonables para que las personas no sientan que ir a votar es un riesgo para la vida, para la salud. Y lo que sí está claro, y nos decía el presidente del CERVEL, es que no hay ninguna posibilidad de que el plebiscito se haga en más de un día. Él nos explicaba, y me parece bastante razonable, los argumentos técnicos que por el tiempo ahora no alcanzo a decirlos, pero finalmente no hay ni una posibilidad de que se haga en más de un día. Lo que sí tenemos que buscar, y lo que yo planteaba, es precisamente horarios diferenciados, por ejemplo, para los adultos mayores, en fin, una serie de elementos que están en discusión. También los recursos del Estado, porque el Estado yo creo que tiene que disponerle a los municipios, por ejemplo, de recursos para poder comprar los elementos necesarios para poder tener en seguridad sanitaria los locales, ¿cierto?, donde se vaya a ir a votar. Yo creo que tenemos que ser súper cuidadosos, yo creo que es súper importante ver bien, digamos, que no tengamos estos rebrotes o que finalmente pueda ser un riesgo, te insisto, poner la legitimidad de este proceso en cuestionamiento. Aquí nadie está, como decía Kenneth, del senador, con teorías conspirativas para que esto no resulte. Yo creo que al menos todo Chile quiere que esto resulte, pero que se haga bien. Muchas gracias. Abogado Mundaca. Es una maravilla escuchar a Camila Flores, porque está completamente de acuerdo conmigo. Hay que dar todas las garantías necesarias para que el plebiscito se lleve a cabo. Este es el acto electoral más importante de los últimos 30 o 40 años. Hay que garantizar que nuestra gente, nuestros adultos mayores, nuestros jóvenes puedan votar, puedan expresarse. Yo creo que va a haber una gran cantidad de personas votando ese día y hay que tomar todas las medidas necesarias para garantizar que no va a haber una afectación al derecho a la salud de las personas. Perdón. Usted tenía 20 años para el plebiscito de 1980. Usted posteriormente, siendo joven demócrata cristiano en la universidad, participó de mucha gente que decía que ese plebiscito fue un asco, de que los votos fueron falsos, de que ese 80 y tanto, 90% no correspondía a la realidad, la Constitución de 1980. Por lo tanto, si lo único que quiere es transparencia y mayor representatividad, ¿cómo hacemos para que vote la mayor cantidad de gente si en este tema no va a haber el 80, 50 o 90% de gente que vote? Porque hay una realidad, la gente no va a ir a votar por miedo. Por miedo. Sí. Mundaca. Es el tema. ¿Quiere que yo le conteste? Usted está completamente equivocado. Está completamente equivocado. Los chilenos no son cobardes. Cuando tienen que tomar determinaciones las toman. El plebiscito de 1980 se hizo sin registros electorales. Por eso que hay dudas de su legitimidad. Hoy día existen registros electorales, hoy día existe Parlamento, hoy día existe el servicio electoral y existen los recursos ya presupuestados, ya está presupuestado cuánto va a costar este plebiscito, y este plebiscito tiene que contemplar las medidas necesarias para que todo el mundo pueda votar tranquilamente, con seguridad y contando con todas las medidas, ¿no es verdad?, coordinando, haciéndose una mesa de coordinación entre el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior, el CERVEL y las Fuerzas Armadas, que son fundamentales para la realización de esta clase. Matías, ¿te puedo hacer ahí un paréntesis? Esa mesa ya está, que es una mesa para el plebiscito seguro que se denominó, que tenemos representantes de la Cámara de Diputados, del Senado, del CERVEL y del Gobierno, al menos de las comisiones de Constitución del Senado y de la Cámara, porque precisamente hay que tratar de buscar todos estos espacios que quedaron en blanco, Rodrigo, Matías, de generar soluciones, porque en el fondo no se previeron una serie de cosas, que firmaron un acuerdo nomás, muy bonito, el título. Continúa, abogado Mundaca, pero perdón, la interrupción es mía ahora. Yo personalmente, yo que he votado en todas las elecciones, que cuando abrieron el registro electoral estuve a la primera hora de la mañana, estaba en la mesa 1, en la ciudad donde
quiero decirle de que no puedo ir, no voy a ir, porque mientras no haya una vacuna, si yo voy y me llevo a contagiar y contagio a mi mujer, es un desastre, no puedo ir. Entonces, eso es una realidad, tenemos una pandemia. ¿Cómo me responde usted a mí, ciudadano cualquiera? Bueno, si usted tiene todo el derecho a no votar, pues, si hay libertad de votar, si usted considera que el bien jurídico que representa participar y aprobar un plebiscito constitucional es un bien jurídico que puede ceder frente a la evidente situación personal que usted puede tener en su casa, con por ejemplo, una persona enferma, digamos, que con alto grado de riesgo de contagiarse, indudablemente que uno no puede obligar a las personas a lo imposible, ¿no es verdad? Pero ese es una minoría de personas que va a concurrir. Recordemos que en este país no vota más del 50% del padrón. Yo espero que efectivamente vote mucho más allá del 50% del padrón. No seamos negativos, démosle una señal a la gente de que este país puede seguir funcionando, que este país no se va a acabar. ¿Ah? Porque gracias. Está en una situación Gracias. de mucha incertidumbre. Hay que darle seguridad a la gente. Ok. Senador Pío. Bueno, primero recordar que este plebiscito sí iba a ser el 26 de abril, o sea, nos pusimos de acuerdo y le cambiamos la fecha a octubre. No hay que dramatizar tanto esto, el plebiscito hay que hacerlo, eso no hay ninguna duda, pero obstinarse a que sea ahora, bueno, está bien, ni un problema, hagámonos cargo. Para eso existe ya un acuerdo que se le llamó quizás con demasiado optimismo de plebiscito seguro. No podemos garantizar la seguridad, pero sí tenemos que tener normas mínimas. Entonces, dentro de los proyectos de ley ingresados hay uno muy interesante que dice que para dar validez a un plebiscito que va a afectar la Constitución, que nos va a afectar por 40 años más, que más o menos la media que han estado durando las constituciones, tengamos un mínimo de 50% de participación. ¿Por qué? Porque si no, nuevamente empezaríamos a cuestionar la validez y todo, y tengamos alguna regla que nos permita definir. Lo segundo, y muy bien lo señala Rodrigo, las personas van a tener temor. Y ese temor es natural, y por eso yo invito a que reflexionemos y entendamos lo que la autoridad sanitaria nos diga. Y la autoridad sanitaria va a decir en qué paso estamos. Y si el paso estamos confinados, no vamos a poder salir, por más que queramos. Entonces, nuevamente, hay un acuerdo, tenemos que tener un plebiscito, tenemos que tener máxima representatividad. Y también no lo podemos destruir con el otro virus, porque no solo está el coronavirus, están los fake news. Está toda esta gente que hace perfilamiento y que empieza a meter el Brexit. Si el Brexit lo llevaron y lo manipularon. Por eso también con Felipe Arboe y Jimena Rincón presentamos un proyecto de ley para actuar sobre eso, impedir que se manipulen las redes, que se haga ataques, se generen noticias falsas, porque las noticias falsas en política destruyen la democracia. Entonces hay que cuidar las dos cosas, hay que cuidar la salud de las personas y la salud de las redes. Y ojalá la mayor cantidad de personas puedan participar, garantizándole a todos que van a tener la seguridad, que al regresar a sus casas no se van a contagiar y no les van a producir los problemas que muy bien describí. Gracias, senador. Doctor, pero desde el punto de vista de la política, yo quiero votar. Yo quiero votar, pero ¿por qué no podemos postergar un tiempo más? Esa es mi pregunta. ¿Por qué tienen que ser ya ahora? ¿Por qué no podemos, cuando tengamos realidad, cuando haya vacuna, por qué no podemos hacer todas las elecciones de una sola vez el próximo año? No entiendo por qué obstinarse en hacerlo ahora, doctor Basáez. Bueno, es un acuerdo que llegaron en el Parlamento de cambiarla efectivamente. Incluso algunos pensaban poner una fecha anterior al 25 de octubre, finalmente se acordó el 25 de octubre y bueno, claramente la situación sanitaria del país va a mandatar lo que pueda ocurrir en esa fecha. Yo en lo personal le tengo un poquito de susto a septiembre, que es un mes donde habitualmente de fiesta, cueca. ¿Cierto? Y que se nos pueda escapar un poquito la pandemia. Pero lo relevante acá es que hay un acuerdo de que todo el mundo, el plebiscito hay que hacerlo, es un hecho histórico y los que queramos ser parte de la construcción de la historia de nuestro país tenemos que participar, pero sí tenemos que dar garantía. Miren, en la pandemia hemos cuidado, lo que más hemos cuidado los adultos mayores y los pacientes con alguna enfermedad crónica, porque son los que, pudiendo querer el virus, podrían cursar gravemente. Entonces, a esa población hay que darle una atención especial para que pueda participar en el plebiscito. Yo no sé por qué en realidad no se puede hacer en 2 o 3 días, no lo tengo claro. Pero sí, si no es posible, entonces va a haber que aumentar el número de locales de votación
va a haber que tener un horario específico para que nuestros adultos mayores puedan ir a votar sin ningún problema, y a lo mejor alguien inventará alguna otra cosa como algún voto electrónico o algún voto por algún otro medio que nos dé seguridad de que es así, pero lo importante y lo relevante es que hay que participar porque vamos a hacer historia para nuestro país, y es fundamental la opinión de todos los ciudadanos en generar nuevas reglas del juego. Si durante mucho tiempo hemos hablado en contra de los abusos, este es el momento de empezar a terminar con los abusos, y por eso es necesaria su participación. Muchas gracias, doctor Basáez, senador Piu, diputada Flores, abogado Mundaca. Efectivamente, creo que nos queda un minuto para cada uno. Por lo menos en nuestro canal vamos a tener espacio para los del apruebo y para los del rechazo, permanentemente. Vamos a informarlo, vamos a hacerlo voluntariamente porque es lo que corresponde. Su minuto final, diputada Flores. Gracias, Rodrigo. Bueno, yo creo que ha quedado de manifiesto que no necesitamos una nueva constitución para hacer los cambios que se han hecho. En pocas semanas se han hecho cambios realmente muy sustanciales, más allá de que uno esté de acuerdo o no, como es, por ejemplo, el tema del 10% del retiro de las AFP. Pero dicho eso, Rodrigo, yo quiero dar una muy buena noticia para todos nuestros taxis colectivos, los microbuses y el transporte escolar. Finalmente, después de mucho trabajo y de luchar junto a los gremios de nuestra región particularmente, logramos que el gobierno nos escuche y se va a entregar finalmente, Rodrigo, un apoyo directo, porque la mayoría de ellos no han sido beneficiarios de alguno de los apoyos del Estado que se han ido entregando este último tiempo. Se va a entregar un bono que es de 350.000 pesos. Además, se va a entregar la posibilidad, Rodrigo, de postular a un crédito blando en 3 cuotas de 320.000 pesos cada una de ellas, con un interés real 0. Así que es una noticia que yo ya entregué el día de hoy a los gremios. Los transportistas están muy contentos y yo agradecida de ellos y honrada de la posibilidad de que hubiésemos trabajado junto a este tema que logramos sacar adelante. Gracias, diputada. Abogado Mundaca. Gracias, Rodrigo. Mira, yo le quiero decir a nuestros amigos televidentes que si salieron a protestar en octubre, marcharon pacíficamente, hicieron sus demandas a través de las redes sociales, bueno, lo que hay que hacer ahora, la conducta que ahora corresponde es que se cuiden, que no salgan innecesariamente, que no se expongan innecesariamente, que no se relajen, que no empiecen a juntarse entre grupos de amigos, que no hagan vida social, porque un enfermo menos es un voto menos por el apruebo. De manera que la gente que está realmente interesada en cambiar la Constitución, de hacer una nueva Constitución, un nuevo trato en este país, tiene que cuidarse. Desde el punto de vista sanitario es la primera responsabilidad de la gente que está por el apruebo, cuidarse del contagio. Muchas gracias. Senador Piu. Bueno, Rodrigo, me encantaría que tú pudieras votar tal como se hace en otros estados, repúblicas digitales, de forma digital. Pero eso en Chile es imposible porque todavía no tenemos ni la tecnología ni la cultura. Olvidémonos. Pero sí ya partimos. Estonia, que es el país ejemplo, tiene un instituto, el Instituto Nórdico de Soluciones de Interoperabilidad, NIS, que esta semana nos puso la bandera en Chile, porque instalamos X-Road, la plataforma de interoperabilidad digital. Y va a empezar a cambiar la historia de Chile. Vamos a ir hacia una república digital, por la razón a la fuerza de los datos, nos guste o no. Y eso parte en Valparaíso. Yo quiero decirle a la gente de la región de Valparaíso, somos una región de conocimiento e innovación, todo ha partido siempre acá. Entonces, si queremos transformar nuestra sociedad, usemos las tecnologías. Más importante, solo confianza digital, confianza entre personas, quedémonos en casa. Doctor Basáez. Bueno, saludar a nuestras vecinas y vecinos de Quilpué y Villoto e instarlos a que mantengan lo más que puedan las medidas de seguridad, ya que la ciudad no ha caído en cuarentena y esperamos no hacerlo porque finalmente eso los va a perjudicar a ustedes mismos y al comercio local. Y también decirle a nuestros emprendedores de que estamos utilizando nuestras redes sociales para difundir su presencia en la economía local y que los ciudadanos puedan preferir los productos locales. Tenemos que recuperar la economía de los ciudadanos de Quilpué y Belloto y obviamente de todo el país. Muchas gracias, doctor Basáez, senador Piu, diputada Flores, abogado Mundaca. Y a usted que nos permite llegar a su casa a través de Quinta Visión en esta conversación que demuestra que puede haber gente que piense distinto y que puedan armonizar y conversar, porque eso es lo que le falta a este país y lo que tenemos que mantener.
que la armonía de la democracia es mucho mejor que aquellos que pretenden algunos en términos de la violencia para obtener sus propios intereses. Que estén ustedes muy bien.